El ejercicio de una profesión de la salud sin ética no debería permitirse ni acá ni en la China. ¿Qué dice la denuncia constitucional? Que Sinopharm envió un lote adicional de 3.200 dosis de vacuna para ser administrado voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio. Eso no se consideraba actividad de investigación y no se recolectarán datos con propósito de análisis. No era para investigación, no era para los ensayos, eran vacunas, eran las vacunas. Cuando todo el mundo se moría por una vacuna, Sinopharm mandó 3.200 dosis de vacuna, ¿no? Era para el equipo de investigación, eran para los que estaban relacionados. Muy bien, entonces Vizcarra se enteró y mandó a llamar rápidamente a Málaga. Le dijo, ven, quiero hacerte una pregunta. Deseaba reunirse con él el día 1 de octubre del 2020, ante lo cual Málaga Rodríguez aceptó acudir a dicha reunión, la misma que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno en la fecha programada. ¿Para qué? ¿Para qué lo llamó? Le dijo, ¿sabes qué? Las vacunas sirven, son seguras, y Málaga le dijo, yo estoy vacunado y son seguras. Todo mi equipo de investigación está vacunado y son seguras. Entonces, él después, Martín Vizcarra, le mandó a decir que efectivamente se quería vacunar. Se quería vacunar él y la esposa. Y no solamente él y la esposa, sino que quería vacunar después al hermano. Muy bien. ¿Qué dice la acusación constitucional? Imputaciones específicas en el capítulo número 6. Concusión. ¿Por qué concusión? La voluntad de Germán Javier Málaga Rodríguez, él es el médico de la Cayetano Heredia que fue hasta Palacio de Gobierno a vacunar a Martín Vizcarra, la esposa y después al hermano, habría sido doblegado ante la investidura y autoridad que representaba a Martín Vizcarra Cornejo como jefe de Estado, condición que habría sido utilizada por para inducir al primero, a Málaga, de los mencionados a que le entregue las vacunas solicitadas, las que inmediatamente le fueron inoculadas, tanto a él como a sus familiares, debiendo precisarse que esas constituidas bienes con valor patrimonial y que además le permitían a los vacunados estar inmunizados contra una enfermedad que a la fecha de los hechos había cobrado la vida de muchas personas en el Perú y por lo tanto representaba una grave amenaza para la salud. Exitosa. Es decir, no era el héroe que quería en su cuerpo ver si funcionaba o no el ensayo clínico. Él ya tenía la seguridad porque Málaga le había dicho, yo la he utilizado, yo la tengo aquí adentro, ya mi equipo la viene utilizando. Entonces, ¿es segura? Le pregunta, si es segura, venga para acá, yo la quiero. Y se aprovechó del cargo, de la investidura. Se aprovechó de la investidura. Entonces, ¿qué es lo que dice concusión? ¿Qué significa concusión? El funcionario servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Será reprimido con pena privativa de la libertad a partir de 2 hasta 8 años de cárcel. Eso es lo que dice. En el extremo de la ministra Pilar Elena Macetti Soler, como titular del sector de salud, condición que le habría sido utilizada para inducir también al personal para que la vacune. Bueno, se vacunaron en la cara de todo el mundo, ¿no? Cuando este era un bien preciadísimo, preciadísimo. Nosotros estamos en la línea, estamos en un enlace telefónico con el doctor experto en temas de seguridad, experto en salud pública, Omar Neira. Bienvenido, doctor Neira, a Exitosa. Karina, gracias por la invitación.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué significa en términos, no le voy a preguntar en términos legales, pero en términos éticos, ¿no? En términos éticos, la doctora Macetti sigue trabajando, sigue ejerciendo, ella es todavía respetada por lo que he escuchado por varios médicos, pero la ética no es lo principal en un médico. ¿Cómo se sigue ejerciendo si es que le dijo al país que iba a ser la última en vacunarse y resulta que ya se había vacunado, le mintió a todo el mundo? ¿Cómo uno interpreta esto? El ejercicio de una profesión de la salud sin ética no debería permitirse ni acá ni en la China. Es esa actitud de estos que decían ser profesionales respetados y sobre cualquier condicionamiento en ese momento tomaron estas decisiones, los pinta en cuerpo entero, no solo en ética sino en su calidad humana, de que aprovechándose de un cargo obtuvieron un bien, como tú muy bien lo has dicho, preciado en ese momento, que significaba algo entre la vida y la muerte. Los peruanos olvidamos que llegó un momento que en este país se morían 1.000 personas por día aproximadamente. 3 o 4 aviones estrellaban en términos numéricos y la población. Hemos olvidado. Hoy vivimos una normalidad, pero vivimos esos tiempos, Karina. Aquellos que estuvimos en el campo, en la cancha, cuando buscábamos ataúdes, no habían ataúdes en este país. Era doloroso, no te despedías de tus difuntos. Y ellos se aprovecharon de ese poder que tenían, miserablemente, para que intentaran en ese momento, cuando había una opción de vida que era la vacuna, aprovecharse a espaldas de todos nosotros. Y tu pregunta es válida. ¿Cómo es que siguen ejerciendo la medicina? En términos legales posiblemente se han librado, pero pues necesitas tener un poco de vergüenza, un poco de humanidad para entender que lo que hiciste no estuvo bien. Nunca debió entrar una sola vacuna que no era para el estudio de estas 3.200 para beneficiar a todo ese grupo. Nunca debió suceder. Eso vició absolutamente todo, nos perjudicó en todos los sentidos posibles como país y hoy vemos en qué estamos. Me parece que tardíamente la Fiscalía ha hecho esta denuncia porque más allá de buscar culpables, algunos buscamos que no se vuelva a repetir esta historia. En la medida que esto no se castigue, se podría volver, y es llamar la atención que esto ocurre porque en el país murieron 225.000 personas, 3 veces más que las muertes por terrorismo. 225.000 personas que murieron y un presidente que nos mentía. Aquí en esta denuncia constitucional hecha por la fiscal de la Nación y que tiene que pasar por el Congreso de la República, el Congreso de la República tiene que levantarle el derecho al antejuicio que todavía tiene Martín Vizcarra para poderlo investigar. Aquí dice claramente en el punto 5.6, dice, Vizcarra Cornejo habría consultado si dichas vacunas eran seguras, a lo que Málaga Rodríguez habría respondido que sí y que incluso él se había vacunado con esas. Ante tal respuesta, el entonces mandatario le habría solicitado al referido investigador que al día siguiente, 2 de octubre del 2020, le lleve 2 dosis a la referida vacuna. Una dosis era para él y la otra dosis era para su esposa. Recordemos que eran, primero se ponía una dosis y después de un tiempo se ponía la segunda dosis. Pero primero él se aseguró si las vacunas eran seguras. Cuando Málaga le dice, yo me lo he puesto, está en mi pellejo, está en mi cuerpo, entonces él dijo, ya, tráigamelas. Pero le mintió al país y le dijo, él quiso hacerse pasar como héroe. Él mostró incluso este carnet que le daba a los voluntarios y que estaba mal hecho, ¿no? Él quiso hacer como que había puesto el pecho para ser voluntario de un ensayo clínico y eso es mentira. Karina, los abogados me parece que llaman a este actuar, actuó, valga la redundancia, con premeditación y alevosía.
sabía lo que hacía. Con esa narración que hace la fiscalía cuando habla de cómo sucede y llama a Vizcarra, y llama a Málaga y va y dice esto sirve, esto es útil, los que estamos en investigación podemos hacer inferencias, podemos ver cómo funciona esto. Él se asegura que esto es útil, nos miente a todos, actúa, se pone la vacuna y cínicamente salía todo el tiempo a decir trabajo por ti, pueblo. Todos los días morían cientos de personas en ese momento en este país, pero él sabía en ese momento que estaba protegido. Se podría haber salvado un ancianito vulnerable, un médico de primera línea, si de esas vacunas se les habría aplicado. En el de ser caso, no tendría que haber pasado porque estábamos en fase de estudio. Estábamos en fase de estudio, pero lastimosamente, pues esa es la realidad. Esto es un hecho concreto, esto no es un interés de algún político, esto es un hecho concreto que un presidente de la República usó el más alto cargo y su poder para aprovecharse de un bien preciado en ese momento, acceder, protegerse, dejar de proteger a su población, porque además no compra las vacunas en ese momento Pfizer porque no paga. Exitosa. Y miles de personas fallecen en la segunda ola. Si Perú hubiera comprado con Martín Vizcarra en septiembre los millones de dosis que Pfizer pedía que paguemos porque firmamos contrato, llegaban a fines de diciembre como en Chile, ese es un hecho concreto. Se empezaba en enero a vacunar a los ancianitos, se vacunaba a todos ellos, aguantábamos la segunda ola de marzo, abril, mayo y no hubieran fallecido esas 1.000 personas diarias que fallecían en abril. No le correspondía, por la edad no le correspondía a los médicos, le correspondía a los ancianos. Además que aquí en esta denuncia dice claramente, ¿no? Dice que Sinopharm enviará un lote de 3.200 dosis de vacuna, no era el ensayo, de vacuna para ser administrado voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio. Esto no se considera actividad de investigación y no se recolectarán datos con el propósito del análisis. Entonces sabía muy bien que era la vacuna, no era el estudio. Así es, Karina. Ellos lo saben, verifican, corroboran, sabían de qué se trataba. No hay que, ahí el estudio está afuera, él aprovecha ese cargo. En condiciones normales, Karina, no entra un alfiler al Perú cuando no tiene los permisos adecuados a este nivel. A nosotros nos cuesta meses importar células, prototipos, dispositivos del primer mundo. Para investigar nos cuesta muchísimo, pero ellos se saltaron todas las restricciones que había, por eso que actuó con premeditación para que ingresen estas vacunas, saltándose todas las normas, cambiaron todas las normas regulatorias para aprovecharse de ese cargo. Y eso es imperdonable. Exitosa. Porque actuaron contra la salud pública, actuaron contra la confianza y se burlaron de todos nosotros. Pero a partir de ahí se generan contratos. Finalmente hay compromisos posiblemente a partir de este hecho, porque acá está involucrada la farmacéutica, por eso manda 3.200 dosis, que Perú se compromete y luego en una etapa ya distinta se compran entre 20 y 25 millones de dosis de Sinopharm, cuando habían datos que indicaban otra cosa. Y eso sucede ya con Massetti en el gobierno de Sagasti. Y eso también hay que decirlo claramente. Se aprovechan en ese momento la vacuna, pero luego favorecen a unas compras directas para que ingresen estas vacunas. Prácticamente se hizo que todo el Estado trabajara para que una compañía ingrese al país. Y eso es otro hecho concreto que se tiene que denunciar, claro, y seguir investigando. Y que van de la mano, ¿no? Porque primero se favorece a Sinopharm, no se compra Pfizer, la gente se seguía muriendo, él estaba vacunado, entonces ahí hay un todo que hay que seguir jalando, pero me imagino que la justicia va a seguir viendo porque esto tiene consecuencias y las consecuencias son los peruanos muertos. Muchas gracias a Omar Neira, experto en salud pública, que nos ha puesto en contexto y nos ha hecho recordar una etapa durísima. No solamente es que se vacunó y punto, que se aprovechó del cargo y punto, es todo el dolor que nosotros vivimos, es que no había
ya espacio en los crematorios, es que no habían cajones, no había oxígeno, no había nada por el colapso de todos los servicios médicos. ¿Por qué ahora vemos eso? No, porque estamos vacunados, ¿no? No se compraron las vacunas, no se compraron. Muy bien, muchas gracias al doctor Neira, experto en salud pública, por regresarnos a esa época y qué significó, pues, exitosa la vacunación, que es un hecho en un mar de irregularidades. Muchas gracias.